Buenas tardes, igual para otros es buenos días. Gracias por estar un día más, un miércoles más aquí, en este seminario gratuito que vamos a ver luego qué no es un síndrome del túnel carpiano. Veremos primero qué es el túnel carpiano y luego veremos qué no es el túnel carpiano. Pero hoy queríamos dejar un pequeño espacio para reflexionar y agradecer todo lo que hemos recibido de parte de muchos alumnos y también las expresiones de agradecimiento de otros alumnos a lo largo de estos meses tan raros de confinamiento que hemos tenido. Bueno, pues todos hemos aprovechado, pues unos para enseñar, otros para aprender. Y bueno, les solicitamos a muchos de vosotros que nos mandarais vuestras experiencias y la verdad que hemos recibido bastantes. Hemos seleccionado de todas, para no tomar mucho tiempo, algunas de ellas y en primer lugar agradecer infinitamente la confianza que nos habéis aportado tanto a mí como a María Ángeles. Y la verdad que hemos podido hacer un montón de cursos. Hemos podido hacer el de puntos gatillo, hemos tenido 2 grupos, uno ya terminó, el otro terminará este martes. Hemos hecho catapateo, vendaje funcional, suelo pélvico, masaje deportivo, masaje vertebral, masaje descontracturante. Ahora el domingo comenzamos ajustes vertebrales y articulares. La verdad es que ha sido unos meses muy intensos a pesar de la pandemia, para que se pueda ver mejor. Bien, pues me gustaría poder compartir algunas de las experiencias que nos han dado los alumnos. La verdad que es agradecer las palabras de ánimo de todos y las leemos no por autobombo ni mucho menos, sino más que nada para que sepáis que agradecemos mucho vuestro apoyo en todos los asuntos, en todos los aspectos. Tengo 2 audios de los que hemos seleccionado, los pondremos a ver si los escucháis bien. Y no vamos a decir nombre, aunque los audios identifican, pero bueno, entre ellas tengo aquí una alumna que dice que quiere dar las gracias por las magníficas enseñanzas. Dice que han sido innumerables. Agradece que hayamos sido generosos a la hora de enseñar y que todo lo que ha aprendido le ha sido de muchísima utilidad en consulta. Y a pesar de haber estado confinados o, como dice aquí, restringidos de libertad, han aprovechado al máximo para sacar provecho de las enseñanzas que se han podido impartir a través de los seminarios y también de los cursos. Algunos nos han dicho que los contenidos han estado muy bien, muy sencillos, ha sido excelente. Aquí hay una en particular que me llamó mucho la atención. Me dice: me siento orgullosa de que usted me comparta su conocimiento y experiencia. Estoy emocionada con mis clases. La mejor clase que he tomado en 20 años como masajista de terapia fue la de ayer. Todas son buenas e importantes. Explicas perfecto a pesar de la distancia. Vale la pena los sacrificios y esfuerzos. Y esta alumna, por causa de la pandemia, tuvo que cerrar el negocio y estaba muy deprimida, pero los cursos le devolvieron la ilusión y está ampliando sus conocimientos y volviendo a trabajar. También otra alumna ha tenido la desgracia de haber perdido un ser querido, pero se ha centrado en estudiar los cursos que hemos impartido y le ha ayudado mucho a poner en su mente cosas positivas y caer en lo que es la pena. Y este domingo dice que comienza otro curso de ajustes vertebrales. En puntos de gatillos, otra comenta que es increíble. De momento lo hago conmigo sola, con los dedos para aliviarme, y es demasiado trabajo. Y ya es mágico, así que voy a comprar el desactivador. Carlos, todas estas lecciones son una revelación, una inmensa felicidad. Luego otra alumna comenta que
le había venido una persona con el síndrome del túnel carpiano, que lo vamos a ver ahora, que no la dejaba dormir a esta paciente. Dice que finalmente trabajó los puntos gatillos que vais a ver ahora luego y que era lo que había aprendido en el curso, y para sorpresa de ella y también de la paciente empezó a remitir los síntomas. En realidad no era un síndrome del túnel carpiano, sino que eran puntos desencadenantes del dolor del flexor superficial de los dedos, como vais a ver ahora luego. Dice que la persona le está eternamente agradecida y la alumna nos comenta que gracias por todo el conocimiento que nos ha impartido en este curso. Y así tenemos infinidad de comentarios de agradecimiento y queríamos extenderles, la verdad, las gracias y también muy agradecidos de que hayan estado con nosotros. Os voy a poner dos audios, supongo que lo podréis escuchar bien, de dos alumnas. Hola, buenas tardes. A ver, soy Mari Carmen de Valencia, cerquita de donde vive Carlos y Marian. Y conocí a Carlos hace muchos años, hice mi primer curso de puntos gatillos con él, presencial. Y ahora la forma y los talleres que he estado haciendo durante estos meses pues han enriquecido bastante mi forma de trabajar y es un valor añadido al cual he estado dando a mis clientes y mis clientas. La verdad es que es muy curioso y sobre todo el que más me impresionó fue el de masaje vertebral, porque siento, incluso veo en la gente, he estado aplicándolo y sobre todo es curioso en gente con patología a nivel neuronal, ¿no? En un caso en concreto en tema de Parkinson, cómo al aplicar este tipo de masaje, acompañado también en ejercicios y demás, pero sobre todo cada vez que he aplicado el masaje vertebral a esta persona, durante los días siguientes ha dado un cambio bestial. Es como si todas sus células, toda su columna se oxigenase y puede hacer movimientos y actividad que antes no podía. Y bueno, a mí por lo menos me hace, como tengo mucha confianza y llevo tanto tiempo con esta persona, pues me hace gracia su actitud y cuando vuelvo a verlo como me explica como si fuese un niño, ¿no? Que mira, pues puede hacer esto y mira, ya puede hacer lo otro. Y el desequilibrio va desapareciendo. Entonces quería compartirlo, sobre todo eso, que es una anécdota muy bonita y a mí me encanta compartirla, y se lo he dicho muchas veces a Carlos y a María. Y nada, que está aportando un granito, bastantes granitos a mi forma de trabajar, y agradezco esta amplitud de conocimiento, y como me gusta aprender, pues ahí estoy con cada seminario y cada curso. Así que muchísimas gracias y ya os iré compartiendo, si da la oportunidad, de nuevos o situaciones que me han pasado con el tema de los seminarios y el masaje. Muchas gracias y hasta pronto. Muchas gracias, Carmen, también por aportar tu testimonio. Y ahora, como último, y ya pasamos al seminario, el de Selva Paz. Hola, muy buenas tardes. Yo soy Selva Paz de Formosa y quiero contar un par de experiencias que he tenido con respecto a los clientes que voy atendiendo y sus distintas situaciones. He atendido a
una señora que tiene un problema de artritis, artrosis y en realidad tiene varios problemas, pero puntualmente sobre la mano, digamos como que ella no podía ni siquiera, le duele toda la parte del dedo gordo y toda la eminencia tenar y que en realidad le duele todo el brazo y no podía casi abrir ni cerrar los dedos. Entonces le empecé a hacer la técnica de desactivar el gatillo que corresponde a la parte del tensor del dedo gordo y empezó a mejorar y la verdad que en una sola sesión la mujer abre las manos, puede agarrar porque no podía agarrar y bueno, eso vamos haciendo esa parte y la verdad que todo esto da un resultado maravilloso. Y después tengo otro caso de una señora que se había operado del túnel carpiano, que parece ser que no salió muy bien esa operación y también tenía un problema terrible de inflamación en los tendones y que se le había hinchado la mano y tenía súper colorada, le estaban haciendo magneto y todo eso, entonces vino a verme y le hice también el mismo trabajo o parecido a la señora anterior, donde con la dirección de Carlos que le pedí ayuda también, le hice todo el trabajo de desactivar el gatillo que corresponde a la parte de la mano. Y también al otro día, primero le dolía bastante y al otro día, bueno, fue maravilloso que pudo bajar la hinchazón, puede manejar la mano y también puede agarrar. Bueno, son estas experiencias que hasta este momento he tenido y que bueno, que sí, esto resulta y resulta muy bien. Bueno, hay más testimonios, pero lo vamos a dejar aquí y la verdad que queríamos agradeceros públicamente a todas y todos la confianza que nos habéis mostrado y también los comentarios de encomio, que la verdad que se agradece y a la vez pues te da más ánimo para seguir haciendo más cursos y más seminarios. Bueno, después de este momento de agradecimientos mutuos, pues vamos a pasar a ver qué es un síndrome del túnel carpiano y qué no lo es. En un porcentaje más de lo que nos imaginamos, vienen pacientes a nuestra consulta creyendo que tienen el síndrome del túnel carpiano y en realidad lo que tienen son puntos desencadenantes del dolor que imitan muy bien lo que es el síndrome del túnel carpiano, incluso el adormecimiento, el entumecimiento, la sensación de pérdida de fuerza de los dedos, de la mano, y en realidad son puntos gatillo. Como bien ha comentado esta Selva, con relación a la persona que le vino y ella desactivó otro punto, pero nosotros en este caso os voy a enseñar el músculo principal que produce el síndrome del túnel carpiano, siendo que no es el síndrome del túnel carpiano. Así que os voy a poner un vídeo muy corto en el que muestra qué es el túnel carpiano y luego pasaremos a ver qué es realmente lo que lo produce, de no haber un diagnóstico médico seguro, simplemente que le digan por encima tienes túnel carpiano y sin mayores pruebas, y entonces vienen a nosotros y nosotros podemos trabajar y desaparece por completo todos los síntomas. Luego en la parte práctica haremos pasar a María Ángeles y veremos cómo se desactiva y cómo se trabaja y cómo logramos restablecer esa mano o esa muñeca que estaba afectada. Así que voy a pasar a compartir para que veamos qué es un síndrome del túnel carpiano y qué no lo es. El túnel carpiano es el corredor de la muñeca por el que el nervio mediano y los tendones flexores pasan a través de una abertura estrecha. El movimiento repetitivo
como escribir en un teclado, puede provocar síndrome del túnel carpiano. El síndrome del túnel carpiano ocurre cuando los tendones se inflaman, lo cual provoca compresión del nervio mediano. Los síntomas incluyen dolor, entumecimiento y finalmente debilidad en la mano. Como habéis podido observar, el síndrome del túnel carpiano es lo que acabáis de ver. Y ahora lo que vamos a ver es lo que simula o lo que aparentemente puede parecer el síndrome del túnel carpiano y en realidad es un músculo en el que cuando se activan los puntos que vais a ver, entonces produce lo que parece, pero en realidad no es. Y los supuestos síndrome de túnel carpiano desaparecen prácticamente en la primera o segunda o máximo tercera sesión. Seguimos viéndolo. El flexor superficial de los dedos que vemos en azul pasa por debajo del retináculo flexor. El túnel creado por este ligamento carpiano transverso y los huesos carpianos se conoce como túnel carpiano. Contiene el nervio mediano y a los tendones flexores en su recorrido hacia la mano. En esta imagen podemos ver cómo están los dos puntos gatillos de este músculo subvertejo del dolor. Bien, ahora vamos a ver cómo desactivamos, cómo lo trabajamos y de qué forma. Ya os digo, en algunos casos en la primera sesión desaparece o máximo tercera sesión desaparece. Entonces lo que voy a hacer es cambiar de ubicación la cámara y para que María Ángeles se pueda sentar. En un momento voy a apagar la cámara, pero en menos de un minuto estamos otra vez conectados, ¿de acuerdo? Tenemos el flexor superficial de los dedos. Esta es la forma que tiene. Y entonces el nervio mediano, que es este que tenéis acá, dibujado un poco más en rojo, es el que viene descendiendo, pasa por el retináculo. Y aquí, en este punto de aquí, es donde se inflaman los tendones, cuando se produce de verdad el síndrome del túnel carpiano, y entonces produce una sintomatología en la muñeca y la mano, donde produce adormecimiento y donde produce dolor. Pues bien, cuando no es el síndrome del túnel carpiano, sino que son los puntos desencadenantes del dolor, los encontramos aquí. Cuando desactivamos los puntos del músculo flexor superficial de los dedos, pues entonces la sintomatología que se nota en lo que parecía un síndrome de túnel carpiano, pero que no es, desaparece rápidamente. Entonces, si utilizamos el desactivador como si utilizamos el martillo o la paleta, si desactivamos, o si utilizamos el martillo y la paleta, entonces damos 3 golpes y luego pasaríamos a darle un masaje al músculo flexor superficial de los dedos. ¿Cómo haríamos el masaje? Como podéis comprobar, el músculo va hacia abajo, es longitudinal. Por lo tanto, el masaje lo tendríamos que hacer transversal. Y el primer trabajo es transversal para luego pasar a un masaje longitudinal. Entonces voy a pasar a ponerle aceite y vais a ver cómo hago el masaje. Entonces, ponemos aceite. Supongo que la tinta se marchará o no, no lo sé. Me voy a quedar con ella para siempre. Madre mía. No, sí que se mueve, sí que se mueve la tinta. Bueno, entonces,
el masaje pasaríamos a hacerlo de forma transversal, con nuestro pulgar desde fuera hacia adentro, trabajando todo lo que es el músculo. De esta forma estaríamos trabajando el músculo flexor superficial de los dedos. Y después haríamos un trabajo ascendente y de paso le estoy borrando el músculo a María Ángeles con el aceite. Espero que no pase nada y venga una ambulancia esta noche. Y volveríamos otra vez a hacer un trabajo transversal intentando despegar por completo las fibras musculares. Si hacemos el masaje de forma transversal en los músculos que tienen una dirección longitudinal, lograremos una descongestión mayor del músculo, porque como sabéis y hemos explicado muchas veces, el músculo, al estar contracturado y los geles corporales estar más duros de lo normal, queda compactado y pegada las fibras y necesitamos despegarlas, tal cual como estáis viendo en este momento. Entonces, la forma más rápida y sencilla es haciendo un masaje transversal. Después de haber hecho el masaje con el pulgar, pasaríamos a hacerlo con la técnica del gancho, que es más profunda, porque la zona ya se ha calentado. Entonces, la forma de hacerla es con el tercer dedo, utilizando el pulgar, haríamos trazos sobre el flexor superficial de los dedos. Utilizaremos la otra mano para que se pueda ver bien. Y una vez realizado el masaje, pasaríamos a hacer una técnica de energía muscular que consta de una contracción isométrica. Le pediríamos a la persona que hiciera una fuerza hacia ella y yo la resisto, ¿de acuerdo? Hazla. Y entonces contamos hasta 5 y paramos. Volvemos otra vez. Y paramos. Volvemos otra vez y paramos. La idea es agotar el ATP que contienen las células musculares de ese músculo para que pueda volver otra vez a recargar. Y luego pasaríamos a una contracción a poscarga, donde utilizamos primero una contracción isométrica para pasar a una contracción isotónica, con el fin de producir calor para que los geles corporales actúen. Entonces, le vamos a decir que intente hacer una contracción hacia ella, yo se lo voy a impedir, pero a la vez le voy a permitir que lo haga. Eso es una contracción isotónica. Inténtalo. Entonces, yo le voy permitiendo que vaya haciendo la fuerza y se la voy resistiendo. Y paramos. Volvemos otra vez a la posición inicial, otra vez. Suelta. Otra vez. Como veis, ella está haciendo fuerza y yo se lo estoy impidiendo, pero a la vez la dejo. Y finalmente lo que haríamos es una contracción isométrica. En ese momento, los geles corporales, después de haber hecho la isotónica y ahora hacer la isométrica, se pondrá en marcha el sistema
de termogénesis de la zona tratada. Haz ahora la fuerza y yo se lo impido. Esto lo haríamos contando hasta 5 durante 5 veces. Otra vez. Otra vez. Muy bien. De esta manera habríamos logrado bajar los puntos gatillo, haber bajado la tensión que se ha producido en el flexor superficial de los dedos y empieza a remitir los efectos de lo que supuestamente era un síndrome del túnel carpiano. En algunas ocasiones es casi mágico, por decirlo de alguna forma, porque empiezan a remitir rápidamente los síntomas. También las contracciones que acabamos de hacer, tanto a poscarga como de la energía muscular, lo podemos hacer también pidiéndole que intente flexionar la muñeca y se lo impedimos. Intenta flexionarla. Entonces, la de la energía muscular sería esta. Contamos hasta 5, suelta. Otra vez. Se lo resistimos. Y después la de a poscarga le haríamos la isotónica, que empieza a flexionar y la vamos dejando que flexione hasta el máximo. Y soltamos otra vez y soltamos otra vez y soltamos. Y finalizamos con una contracción isométrica. Hazla y no le permitimos que flexione durante 5 segundos y de esta forma también estaríamos logrando que se produjera la termólisis que necesitamos para producir el calor que se debe producir en el músculo para que los geles corporales dejen de estar duros. Pues bien, bueno, habéis podido comprobar de qué forma tan sencilla se puede lograr descongestionar y quitar lo que aparentemente parece un síndrome del túnel carpiano y no lo es. ¿Qué nos enseña lo que acabáis de aprender hoy? Que hay muchos tipos de dolores que son imitaciones que hacen los puntos desencadenantes del dolor. Entonces, más que llegar a una conclusión de que algo está ocurriendo, hay que buscar en los puntos desencadenantes del dolor. Hay muchos ejemplos, pero os pongo otro. Los puntos desencadenantes del dolor del glúteo menor simulan muy bien el dolor de ciática. Además, el recorrido del nervio ciático hace casi prácticamente el mismo recorrido, incluso llegando al tobillo, al maléolo externo. Entonces, uno empieza a trabajar en la zona lumbar, la tercera vértebra, la cuarta vértebra lumbar, la quinta, incluso llega a ajustar, si sabe hacerlo, y el dolor no desaparece. Entonces, si sabes la técnica de los puntos gatillo, yo normalmente cuando me vienen con ese tipo de sintomatología, yo lo que hago es que me voy directamente al glúteo menor, también el mediano y en algunos casos en el mayor. Los desactivo, los trabajo y rápidamente esos síntomas aparentes que parecían, pero no es, pues logramos quitar el dolor que sufría la persona. Y en muy pocas sesiones, que es lo importante. Muchas veces hay una peregrinación importante de los pacientes de profesional a profesional a profesional y cuando tocan con alguien que conoce la temática de los puntos desencadenantes del dolor y cómo desactivarlos, desaparece. Así que hoy habéis podido aprender qué músculo es el que aparentemente produce lo que parece el síndrome del túnel carpiano, aunque es cierto que hay otros que también lo simulan muy bien, pero yo por regla general el primer músculo que voy a trabajar y a desactivar es el músculo flexor superficial de los dedos.
Hay otros, por ejemplo, el grupo radial, que también lo simula muy bien, o el flexor del dedo gordo también lo suele simular muy bien, o sea, aparentar de que es un síndrome del túnel carpiano, pero bueno, ya sabéis, cuando alguien venga con esta sintomatología y no haya tenido claramente un diagnóstico médico, y aún así algunas veces, si no hacen las pruebas pertinentes, no es síndrome del túnel carpiano, recordemos lo que hoy hemos aprendido y los que habéis aprendido las técnicas del punto gatillo, pues ya saben de primera mano que tienen unos resultados muy positivos en muy pocas sesiones. Igualmente, Bueno, gracias. Familia, lo dejamos acá y nos vemos la semana que viene. Así que cuidaros mucho y un abrazo muy fuerte y un beso muy fuerte. Antes de nada, Verónica.